Buenos días, ¿cómo están? Qué alegría volvernos a ver. Y qué alegría también es cuando nosotros recibimos buenas noticias. Recibimos noticias que nos hacen cambiar nuestra vida, que nos hacen saber que somos afortunados por ser hijos de Dios, de saber que Dios nos ha liberado, nos ha dado la libertad para ser sus hijos y nos ha dado esa misma libertad para nosotros escoger lo que es bueno y que es malo. Y es muy bueno cuando alguien viene y nos dice buenas noticias. Precisamente ese es el Evangelio de hoy, que es del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Y lo vamos a proclamar. El Evangelio es en Nazaret Jesús proclama su misión. Y el versículo 16 dice así: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que vamos a hacer una breve reflexión del Evangelio. El Evangelio dice claramente: en Nazaret Jesús proclama su misión. ¿Y cuál es esa misión? ¿Sí? Nos lo dice él mismo cuando desenrolla el libro del profeta Isaías, que decía: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Y esa parte es muy, muy bonita, porque nosotros estamos llamados a eso mismo, a llevarle la buena nueva a todas las personas, decirles lo bueno que Dios ha sido con nosotros, que somos, así como Cristo fue ungido, nosotros en nuestro bautizo también fuimos ungidos, y en nuestra confirmación. Es un compromiso que se tiene. Cristo lo toma como es un compromiso hacia nuestro Padre, hacia su Padre, hacia nuestro Padre. Y el compromiso dice que es muy claro, para anunciar primero a los pobres, porque realmente al necesitado y al pobre es el que necesita la esperanza. Para anunciar la libertad de los cautivos, a todas esas personas que son cautivas de que están encerradas en el pecado, que a veces cuando están encerrados en el pecado y el demonio los tiene entre sus redes,
no ven la libertad que es el ser un hijo de Dios. Está en nosotros, así como lo hizo Jesús, en ir y decirle la buena nueva. La alegría que da el saber que pueden ser libres y quitarse esas ataduras del pecado. Y sigue, para anunciar a los ciegos que pronto van a ver. No hay nadie más ciego que el que no quiere ver. En muchas ocasiones eso es lo que falta. San Pablo dice muy claro, dice, la fe nace de una predicación. Nosotros como católicos tenemos ese deber de ir a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que los ciegos, que a veces tienen, no se trata de ciegos de que no ven con los ojos, sino con los ojos del Espíritu. Esa ceguera que a veces no nos hace ver el amor de Dios, las cosas buenas. Así que, así como a Él nos dice, vine a que los ciegos puedan ver, para poner en libertad a los oprimidos, igualito que a los cautivos y a los oprimidos, ver la libertad, saber que aun cuando el túnel es oscuro, hay una luz en el camino, y esa luz es la libertad que nos da el amor de Dios. Y para proclamar el año de gracia del Señor. Ese año de gracia del Señor nos viene en el libro de Levítico 25:10, que nos dice, en el año 50 será un año santo, un año en el que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Será para ustedes el jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad la recobrarán y los esclavos regresarán a su familia. Eso es lo que Cristo vino a hacer, ¿sí? A quitar la esclavitud, a darle a cada quien lo que merecía y decirle a cada quien que somos hijos de Dios y que somos libres. Pero después pasa algo normal, ¿no? Que nos pasa, yo creo, a todos nosotros cuando empezamos este camino y empezamos a proclamar la palabra de Dios, que las personas que así como le pasó a Cristo, que le dicen, no es este el hijo de José, entra la duda y la poca fe. Cristo les dice, ustedes dirán, pues médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué no hace los milagros que has hecho en otros lados? Y él se queja de eso por la falta de fe de las personas y dice algo muy cierto, dice, nadie es profeta en su tierra. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno habla de la palabra de Dios a la misma familia, a un tío, a la esposa, al esposo, a los hijos, pero ellos dicen, pues no te creen porque dicen, pues ¿cómo se pone a decirme esto? Si yo lo conozco, ¿sí? O sea, no existe la fe. Y para que exista un milagro tiene que haber fe. Entonces, él da dos ejemplos, ¿no? Que había muchas viudas en Israel cuando hubo una sequía y una hambruna de 3 años y medio, pero al profeta que mandó, no lo mandó a ninguna viuda de Israel, sino que fue enviado a la viuda de otro lado, ¿no? De Serepta, dice aquí, en tierras de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel, dice también, en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Cristo les estaba reprochando su falta de fe. Por eso es muy importante para nosotros saber que la fe es un don de Dios. Nosotros tenemos la fe, la esperanza y la caridad, ¿sí? Sabemos que la fe y la esperanza, pues muy buenas. Esas dos, fe y esperanza, nos tienen que llevar a la caridad. Ellos no tenían fe en Cristo porque pensaban, no, pues es el hijo de José, ¿cómo va a poder hacer milagros? Por eso nos dice el reclamo que puede ser para mí también, hombre de poca fe, que no creo en la misericordia de Dios. Así que muy importante hacer un examen de conciencia, saber que la fe es importante, que tengo que saber que los tiempos de Dios son perfectos. Yo sé que a veces yo quiero muchas cosas, pero Dios siempre me da lo que necesito, no lo que quiero. Tengo que tener la fe de que Él me va a dar siempre lo mejor para mí. Muchas veces no es lo que quiero, pero sí es lo que yo necesito. Entonces ellos se indignaron y pues se indignaron con esas palabras y trataron de echarlo hacia un precipicio.
Él, con el valor que da el Espíritu, porque eran muchas personas, cruzó en medio de ellos y se fue. ¿Sí? Y eso es el valor que tenemos, el valor que nos da la fe y la esperanza y la creencia de que Dios está con nosotros y quién puede estar contra nosotros. Así que muy importante este evangelio de hoy lunes, porque nos da a entender que tú y yo somos ungidos, así como Cristo fue ungido, nosotros fuimos ungidos en el bautizo y en la confirmación. Y tenemos un deber como cristianos, como católicos, de ir a proclamar ese evangelio, a liberar a todos los que están oprimidos, a que los ciegos puedan ver, ¿sí? Y llevar buenas nuevas a todo el mundo. Así que con esto cerramos la reflexión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, que pongamos en práctica todo esto, este evangelio que es importante, que tengamos fe, que podamos proclamar la palabra de Dios y que podamos darle buenas nuevas a las personas y que todos ellos vean en nosotros, que vean a Cristo. Así que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Hasta luego.